Bien, si recordáis lo que habitualmente estáis los jueves, que sois prácticamente todos, evidentemente, estamos terminando nuestra serie, que llevamos años con ella, en la que decimos que Cristo es supremo, y como última serie estamos viendo que Cristo es supremo por su poder transformador, decíamos. Y veíamos un primer jueves en esta serie, por medio del pasaje de Filipenses 3, del 20 al 21, veíamos ese día que los hijos de Dios tenemos una preciosa promesa, la promesa de que seremos transformados. Seremos transformados. Y era una transformación, decíamos, que va a consistir en un cambio en nosotros, un cambio que nos hará pasar de nuestro estado de humillación a ser hechos conforme a la propia imagen de Cristo. Y esto tiene que ser evidentemente un cambio radical, será un cambio de muerte a vida, será un cambio desde la situación más baja, la situación de humillación, hasta la misma imagen de Cristo. Y es que, como decíamos también ese día, no necesitamos un pequeño ajuste, sino que necesitamos una manita de pintura, como hacemos ahora en la primavera con nuestras casas. Porque nuestra situación actual está totalmente afectada por el pecado, tanto espiritual como físicamente. Y ese estado será cambiado. Y cuando sea cambiado, todas las enfermedades, el cansancio, nuestras limitaciones, que también sufrimos en este mundo, Cristo las va a transformar. Y las va a transformar con poder. Y lo hará el día que Él venga a recoger a su iglesia. Así que Cristo es supremo porque no solo nos va a recoger en las nubes ese día, sino que también nos va a transformar de tal modo, como estamos diciendo, que seremos en la misma imagen, en la misma forma que Él, semejante a Él, conformado a su imagen. Esa es su promesa. Y el siguiente día veíamos también que Cristo es supremo porque gracias a su resurrección, aquella resurrección al tercer día, nosotros también tenemos la certeza de que verdaderamente Cristo tiene ese poder que estamos diciendo para cumplir su promesa de que seremos transformados. Como Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, todos sabéis que la resurrección de Cristo es fundamental en el Evangelio. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra predicación, nuestra fe es inútil. Seríamos falsos testigos. Y, por ejemplo, el perdón de los pecados no sería posible. Seríamos dignos, como dice Pablo, lo vamos a leer, dignos de toda lástima. Dice 1 Corintios 15, 12 al 19, dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y entonces Pablo hace una disertación lógica, pero como una lógica en negativo, a lo contrario. Dice: si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Como digo, una lógica negativa, una lógica inversa a lo que hace Pablo. Y sigue diciendo: pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, o sería falsa. Todavía estáis en vuestros pecados si Cristo no ha resucitado, sigue diciendo Pablo. Y entonces, dice Pablo también en esa lógica inversa, también los que han dormido en Cristo han perecido, es decir, no van a resucitar. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, entonces somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Como digo, una lógica inversa, ¿no?, en lo negativo. Por tanto, la victoria de Cristo sobre la muerte, todo esto para concluir que la victoria de Cristo sobre la muerte, cuando resucitó entre los muertos, está demostrando su poder, un poder incomparable, por el cual también hace posible nuestra transformación que estamos diciendo, una transformación que tendremos cuando muramos o, como hemos dicho antes, cuando Cristo venga a recogernos. Así que Cristo es el supremo y Cristo es el único
con poder para hacernos resucitar y para ser transformados a su imagen, porque Él resucitó. Y por ese mismo poder con el que Dios resucitó a su Hijo unigénito, como estamos diciendo, los muertos en Cristo son también transformados y seremos transformados a un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo que no se estropea, un cuerpo que no se pudre, un cuerpo que en definitiva no puede morir, porque va a ser un cuerpo glorificado. Esa es la promesa. Y el último jueves también veíamos que Cristo es supremo por ese poder transformador, y en este caso decimos que Cristo es supremo porque además de transformar el cuerpo, como estamos diciendo, Cristo también transforma nuestra mente. Es decir, Cristo no solo transformará el cuerpo corruptible y mortal que tenemos en un cuerpo incorruptible e inmortal, que todos aquellos que han sido salvos por Cristo también son transformados. Y fijaros, ya vamos siendo transformados de forma progresiva en esta vida, en nuestra mente. Eso es la santificación, en cierta manera. Al igual que nuestro cuerpo físico, la mente, nuestros pensamientos del hombre han sido afectados por el pecado de un modo total. Estamos afectados por el pecado, todo nuestro cuerpo y toda nuestra mente. Y veíamos ese jueves también que la mente del hombre está tan afectada por el pecado que a pesar de la evidencia que hay de la existencia de Dios como creador, toda su naturaleza, el sol, la luna, a pesar de que en la propia conciencia del hombre hay una evidencia de la existencia de Dios, el hombre siempre piensa en su cabeza, dice la Biblia. El orgullo y la soberbia del pensamiento humano lleva al hombre a rechazar a Dios de forma deliberada, a pesar de esa evidencia. Y ante ese rechazo, ante esa soberbia, ante ese orgullo que tiene el hombre, solo Cristo puede hacer la transformación que el ser humano necesita. Cristo Supremo, al transformar una mente necia, una mente inútil, una mente que no quiere ver la verdad de Dios, la transforma en una mente que sí reconoce a Dios y que entonces es capaz de honrarle y de mostrarle gratitud. Entonces es por el poder transformador de Cristo que nuestra mente es también transformada. Y por tanto es por ese poder transformador de Cristo que entonces cuando podemos presentarnos, como dice Pablo, como sacrificio vivo, como sacrificio santo y aceptable a nuestro Dios. Romanos 12, 1 y 2 dice: por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Y esa transformación, esa renovación de nuestra mente es por medio de Cristo. Lo que era imposible hacer por nosotros mismos, lo que nuestra mente corrompida por el pecado no podía hacer, Cristo lo hizo y lo hace en nosotros y para nosotros. Así que Cristo es supremo porque tiene poder, como digo, para transformar también nuestra mente. Por tanto, el poder transformador de Cristo es supremo, de tal manera que lo que el pecado había depravado, corrompido, Cristo lo ha transformado, Cristo lo transforma para su gloria. Y con todo esto en mente, en el día de hoy vamos a seguir viendo que Cristo es supremo por su poder transformador. Y Él es supremo porque podemos decir y podemos afirmar que todo empieza en Cristo, es decir, que toda esa transformación, en cierta manera ya lo hemos dicho, toda esa transformación empieza en Cristo. Y para ello vamos a leer también en la carta de Pablo, en 2 de Corintios, el capítulo 3, podéis buscarlo, el versículo principal sería el 18, 2 Corintios 3, 18, pero vamos a leer desde el versículo 12. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 12 hasta el 18.
2 Corintios 3:12, dice ahí el apóstol Pablo, que teniendo por tanto, fijaos, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza, y no somos como Moisés, que tenía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Versículo 14, pero el entendimiento de ellos, de Israel, se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, el velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y otro versículo 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Como decía, todo empieza con Cristo. Toda nuestra transformación empieza con Cristo. Y valga la redundancia, empieza el versículo 18, que he dicho con un pero. Y un pero significa, implica, lo decimos muchas veces, que lo que se va a decir a continuación, lo que está diciendo, va a decir Pablo en este versículo 18, es como un contraste respecto a lo que ya ha dicho anteriormente. Por eso hemos leído del versículo 12. El 18 es el pero a lo que ha dicho anteriormente. Fijaros, el tema de este pasaje entero desde el versículo 12, como empieza en ese versículo 12 diciendo, es la esperanza. Es la esperanza del creyente en ser transformado a la imagen de Cristo. Dice el versículo 12, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, como hemos leído o hemos cantado antes, ver el rostro de Cristo, fijar nuestra mirada en Cristo y seremos transformados. Pero fijaros, ¿por qué hemos leído del versículo 12? Para entender lo que Pablo dice del 18. Porque lo más parecido a esta transformación que Pablo menciona en este pasaje, en el versículo 18, y que los receptores de la carta de los Corintios que estaban leyendo esto en aquel momento, como digo, lo más parecido que ellos podían entender o ver como esa transformación que menciona Pablo, era la experiencia, era aquella transformación en la cara que sufrió Moisés cuando estuvo delante del Señor, y es lo que cita en el versículo 13. Sabéis todos perfectamente quién es Moisés, probablemente el mayor referente, uno de los mayores referentes para el pueblo judío. De él recibieron la ley, de él recibieron las promesas del pacto mosaico. Qué grande era Moisés, ¿verdad? Para él. Para un judío, Moisés fue la persona también que Dios eligió para transformar a aquel pueblo esclavo en Egipto para convertirlo en una nación libre. Qué fácil era mirar a Moisés, ¿verdad? Así que cuando un judío pensaba en cómo un ser humano podía ser transformado por Dios, lo que recordaban era cómo el rostro de Moisés fue transformado cuando estuvo cerca de la gloria de Dios, como he dicho antes. ¿Os acordáis de eso? De su cara brillaba. Había estado delante de la gloria de Dios. Y el problema del pueblo de Israel era que se maravillaban tanto en esa experiencia de Moisés, en esa cara brillante de Moisés, se fijaban tanto en su rostro transformado de Moisés, que ¿qué tuvo que hacer Moisés? Y explica Pablo aquí. Tuvo que poner un velo delante de su rostro, delante de su cara. ¿Para qué? Para que el pueblo no perdiera ni desviase la vista de la verdadera gloria. Porque la gloria no estaba en la cara de Moisés, la gloria estaba en Dios,
en el Dios de la gloria. Porque la gloria era, y la gloria de Dios no era de Moisés. Y Moisés sabía que el efecto de la gloria de Dios en él, en su cara, era un efecto pasajero, era un efecto que se iba a desvanecer en poco tiempo. Por eso no quería que la mirada del pueblo se desviase, se fijase hacia el brillo momentáneo de su cara, sino que quería que la mirada del pueblo estuviese constante en la gloria eterna de Dios. Un velo que cubría su cara. Y ese era el problema del pueblo de Israel en el desierto. Ese era el problema, evidentemente, de los corintios, por eso Pablo se lo escribe. Y ese, hermanos, también puede ser nuestro problema hoy en día. Que nuestra mirada no esté centrada en la gloria de Dios y en la gloria de su Hijo Jesucristo. Que nuestros ojos no están fijados o no estén fijados en Cristo como hemos cantado. Que nuestro deseo no sea ver su rostro como hemos cantado. Porque a lo mejor tenemos un velo que no nos deja ver y entender con claridad, como dice el versículo 14 del pasaje. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. Hay un velo que tapa. Y dice el versículo, solo en Cristo es quitado ese velo. En Cristo está el comienzo. Muchas cosas en nuestra vida, como digo, nos atraen con sus luces o con lo que sea, que aparentemente ofrecen una, como estamos viendo, una transformación que parece permanente, cuando esas cosas en realidad nos producen una falsa transformación, o como mucho una transformación temporal, momentánea, como le pasaba al rostro de Moisés. O nos fijamos en lo efervescente, ¿no? Como la gaseosa, y luego nos apagamos. Y es que nuestra mente, por naturaleza, y creo que con mucha facilidad, se deja llevar por sentimientos, por los sentimientos, como decimos, sentimientos que pueden ser artificiales o externos. Otras veces nos podemos dejar llevar por personas que tienen, oye, un carácter atractivo, son personas con carisma y nos quedamos embaucados. Nos dejamos influenciar por sermones motivacionales, muchas veces. Qué bien habla, cómo me ha movido. O incluso nos desviamos hacia movimientos o actividades, llámense sociales, que nos dan buena imagen y nos quedamos con eso. Qué bien, qué buenos somos. Qué buena imagen damos. En vez de centrarnos en la gloria de Dios. Así que, bueno, estamos diciendo que Cristo es supremo por su poder transformador. Y todo ese poder transformador, toda esa transformación, estamos diciendo que comienza en Cristo. ¿Y por qué podemos decir que comienza en Cristo? Como hemos leído en el versículo 14, el velo estaba puesto en la mente de los judíos y en la mente de aquellos que tienen el corazón endurecido para ver la gloria de Dios. Pero fijaros, sigue el versículo 14, no se queda solo en eso. Dice al final del versículo 14 que ese velo solo en Cristo es quitado. Solo en Cristo es quitado. Solo Cristo puede quitar. No hay nada que el hombre pueda hacer, no hay nada que el hombre pueda inventar, no hay nada que el hombre, por muy bien que diga, o por buen atractivo que sea, o que hable bien, por buenas acciones que hagamos, solo Cristo quita el velo. Así que Cristo es supremo porque su poder transformador precisamente elimina el velo que nos impedía ver la verdadera gloria de Dios. Y como escribe Pablo, por la obra de Cristo y a través de su Espíritu, el Espíritu Santo, nuestro rostro ha sido entonces descubierto, ha sido quitado el velo de delante nuestro. El velo ha sido quitado para que podamos ver entonces, para que podamos entender la verdadera gloria de Dios.
Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y entonces, entendiendo esto, versículo 18, pero nosotros todos, su Hijo, los que hemos creído en el Señor, dice Pablo, con el rostro descubierto. Una vez que ha sido quitado el velo, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, una vez que ha sido quitado el velo por el Señor, podemos ver su gloria, que dice, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria, en gloria como por el Señor, el Espíritu. Cristo es supremo porque nos ha quitado el velo, como dice Pablo, si tenemos el rostro descubierto. Y porque tenemos el rostro descubierto, porque el velo ha sido quitado, podemos ver la verdadera gloria de Dios. Y todo ello comienza y es obra de Cristo. Y su Espíritu, que es lo mismo, como dice el versículo 17. Dice también Pablo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 4, versículo 6. 2 Corintios 4, 6, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestro corazón. Que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así que Cristo es esa luz que Dios envió a nuestros corazones. La luz por la que podemos ver la gloria de Dios en la faz, en el rostro, en la cara de Cristo. Fijemos nuestro ojo en Cristo. Deseemos ver su rostro, su faz. Porque la gloria de Cristo es superior, es mucho mayor que el reflejo de la gloria de Dios en aquel rostro de Moisés. Él es la luz verdadera. Como acabamos de leer, la gloria de Dios en la faz de Cristo. Eso es el verdadero conocimiento por el cual somos también transformados a su imagen, a su misma imagen. Por Cristo, porque vemos su gloria, porque vemos su rostro. Y lo vemos porque el velo ha sido quitado por Él. Así que demos gracias a Dios por el poder supremo de Cristo para transformarnos a su imagen. Una transformación que se inició cuando nos quitó el velo que nos impedía verle. Cuando quitó el velo que nos impedía reconocerle como Señor y como Salvador. Todo empieza en Cristo. Él es supremo. Nuestra transformación proviene, se inicia por el poder de Cristo que quitó el velo de nuestro entendimiento. Así que, hermanos, no perdamos de vista esa gloria de Cristo. Porque como hemos leído al principio de nuestro texto, en el versículo 12, esta es la razón de la verdadera esperanza del creyente. Ver el rostro de Cristo. Ver su cara, ver su gloria. Y eso es lo que nos va a transformar a su imagen y a su semejanza de forma definitiva. Ya está transformando nuestra mente con la santificación. Nos transformará el día que nos lleve con Él en los cielos físicamente. Y seremos transformados ese día de forma perfecta cuando veamos su cara. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Que un día estaremos delante de Él y veremos su rostro. Así que no perdamos de vista nunca. Fijemos nuestro ojo en Cristo, como hemos cantado. Señor, te damos la gracia. Te damos la gracia porque, Señor, fuiste tú y solamente tú el que
porque nos has dado una salvación perfecta que no merecemos y que no buscábamos, Señor, y que era imposible por nosotros encontrar, porque había un velo que lo impedía. Señor, pero tú eres la luz que viniste a este mundo. Tú eres la luz también, Señor, que ha abierto nuestra vista, que ha quitado el velo a través de tu Espíritu también en nosotros, para que podamos ver tu gloria, para que podamos llegar hasta ti, Señor, y así ser transformados cada día en tu imagen y tu semejanza. Señor, esta es nuestra esperanza, que un día estaremos de forma perfecta, con cuerpo glorificado, con mente limpia, delante de ti, delante de tu cara. Señor, te rogamos que vengas pronto por tu iglesia. Señor, y para ello sabemos también que tu palabra tiene que ser predicada, para que los que tengan que ser salvos, Señor, sean añadidos a tu iglesia. Ponga en nosotros también el deseo, Señor, de la misma vez de ver tu rostro, de predicar tu palabra para que personas vengan a salvación, que vengan a tus pies, Señor. Todo ello te lo pedimos, te lo rogamos, en tu nombre.